Ya hemos aplicado a varios puestos de trabajo. ¿Ahora qué se viene? Si quieres saber cómo es el proceso típico de contratación para un puesto profesional en Canadá, acompáñame en este nuevo video. Hola amigos, bienvenidos a mi canal The Skilled Immigrant. En esta oportunidad les voy a hablar del proceso típico de contratación para un puesto de trabajo profesional en Canadá. Este proceso puede variar un poco dependiendo del puesto de trabajo ofrecido, de la industria y de la organización que está contratando. Sin embargo, voy a dar una descripción genérica y lo voy a simplificar dividiéndolo en tres fases. La primera fase es la fase de aplicación. La empresa contratante estima que hay la necesidad de ocupar un puesto de trabajo y procede a realizar la publicación del aviso en cualquiera de los medios de su preferencia. Una empresa pequeña podrá solicitar al aplicante enviar el currículum o resume y la cover letter directamente a una dirección de correo electrónico, mientras que una empresa mediana o grande por lo general se apoyan de portales de aplicación, ya sea la misma página web de la compañía o mediante los distintos programas de reclutamiento que existen. Les doy unos tips a la hora de aplicar. Número 1. El currículum o resume lo deben de tener en formato canadiense. Hay muchos tutoriales y plantillas disponibles en línea para adaptar tu currículum al formato canadiense. Pero a grandes rasgos, no se coloca foto ni número de identificación, ya sea pasaporte o número de seguro social, ni el estado civil. Muchas organizaciones tienen programas que promueven la inclusión y la diversidad. Así que no se sorprendan si les preguntan cosas como la raza o grupo étnico, si eres veterano de las Fuerzas Armadas o si perteneces a alguna minoría o diversidad sexual. Número 2. Suban los archivos en formato .doc. Si al momento de adjuntar los archivos del resume y la cover letter les dan opciones como el formato .doc o documento de Word, PDF o texto enriquecido, súbanlos en .doc. ¿Por qué les digo esto? Porque actualmente muchas organizaciones, sobre todo organizaciones medianas y grandes, se están apoyando de herramientas tecnológicas, de programas informáticos que facilitan la preselección de candidatos y así se ahorran la gran cantidad de tiempo en tener que clasificar y filtrar los candidatos manualmente. Estas herramientas informáticas escanean las palabras clave que guardan relación con el puesto de trabajo ofrecido y las escanean más rápido y más fácil si están en formato .doc. Fase 2. La fase de selección. En esta fase los candidatos son revisados y filtrados. Como expliqué anteriormente, en la actualidad existen nuevas tecnologías que permiten a organizaciones medianas y grandes automatizar la preselección de candidatos, por lo que tienes que redactar tu currículum con la mayor cantidad de palabras clave y experiencia relevante con el puesto ofrecido. Si el reclutador confirma que calificas para el puesto y que en general le causaste una buena impresión, te va a informar de las próximas entrevistas. Las rondas de entrevistas pueden ser entre 1 y 4 y por lo general duran entre 45 y 60 minutos cada una. En el pasado, las entrevistas solían ser en persona, pero ya todos sabemos que a raíz de la pandemia y del crecimiento del trabajo en remoto, muchas organizaciones han implementado entrevistas por videollamada. El número y tipo de entrevistas dependen del puesto, pero podrían incluir una entrevista con el equipo de trabajo, con el manager, con especialistas técnicos o con el jefe de la unidad. Un consejo que les doy es que si las entrevistas son por videollamada,
asegúrense de contar con un espacio libre de ruido e interrupciones y asegúrense también de probar su conexión de internet con anticipación. Por ejemplo, si se encuentran en la ciudad de Toronto y no cuentan con un espacio disponible, la red de bibliotecas públicas ofrecen espacios libres de ruidos. Incluso en la sede central hay cabinas privadas libres de ruido que pueden agendar por 2 horas. Fase 3. La fase de contratación. La contratación se confirma mediante una oferta laboral que debes firmar para cerrar este acuerdo laboral. Pero también es común que te pidan chequeo de antecedentes penales o police check. Dependiendo del puesto de trabajo, exámenes médicos, como por ejemplo si vas a trabajar con niños, con ancianos o con pacientes. Información bancaria e información fiscal. Si es la primera vez que estás trabajando en Canadá como profesional, ellos van a asumir las deducciones federales y provinciales por defecto, pero es importante que declares si tienes algún tipo de carga o de pendientes para que ajusten las deducciones del caso. Una vez concluido el proceso de contratación, felicidades, ya eres empleado de la organización. Durante tu primer día de trabajo o incluso tu primera semana, vas a iniciar el proceso conocido como onboarding, donde muy probablemente vas a tener que leer acerca de las políticas de la empresa, vas a tener que pasar algunos entrenamientos en diversos temas corporativos como la seguridad informática, la diversidad e inclusión. Te van a configurar tu computador, te van a dar acceso a los distintos programas informáticos y vas a conocer al resto de tus compañeros de trabajo. Bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad el video. Recuerden que mi objetivo es que tengan una visión general de lo que es el proceso de contratación para trabajos profesionales en Canadá, que lo sepan de antemano y de esa manera vayan mejor preparados. Les deseo todo el éxito del mundo. Hasta el próximo video.